Los estudiosos dicen que en la Biblia hay más de 500 profecías que hablan acerca de Cristo, su venida, su obra, su nacimiento, su tarea, su persona. También los mismos estudiosos dicen que Jesús cumplió al menos 300 de esas profecías en su ministerio terrenal. Entonces, cuando vemos un dato tan escalofriante como estos, podemos llegar a la conclusión de que definitivamente Jesús, el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios, porque sería imposible unir las piezas para que todo se cumpla tan detalladamente como se cumplió en su vida y su ministerio. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Es muy interesante abordar la venida del Mesías desde las profecías que se hablan acerca de él. ¿Por qué? Porque podríamos decir que de las pruebas más contundentes de la autenticidad de Jesús es precisamente el cumplimiento de las profecías que tienen que ver con él. La mayor parte de los hechos profetizados en el Antiguo Testamento sobre quién iba a ser Jesús, su obra, su ministerio, su nacimiento, fueron confirmadas cuando Él vino y aparecen registradas en el Nuevo Testamento. También hay otras profecías acerca de lo que será su segunda venida y que según la Biblia tendrán su cumplimiento en el tiempo exacto de Dios. Quiero contarle que muchos hombres de ciencia, entre ellos arqueólogos, historiadores seculares y escritores en sentido general, todos han tratado de desvirtuar esas profecías. Ustedes saben que mucha gente hoy se atreve a decir que Jesús no es Dios y que es un cuento más de la religión. Pero cuando uno mira los hechos que están registrados como profecías, a ver, la Biblia habla de que Jesús, en una de esas profecías, entraría en un burro a Jerusalén. Usted sí se imagina que una profecía salga escrita 200, 300, 500 o 700 años después. ¿Quién se las arregla para hacer que Jesús, cuando entre a Jerusalén, entre en un pollino? Y asumiendo que esto fuera cierto, si Él no era Dios, no pudo en ninguna circunstancia tener control sobre otras múltiples profecías que Él no podía controlar. ¿Cómo podía Él controlar que naciera en Belén, como había sido profetizado? O que lo vendieran por 30 monedas de plata, o que lo clavaran en una cruz. ¿Cómo podría alguien orquestar su nacimiento en el seno de una familia específica o un lugar determinado? ¿Cómo podría alguien organizar su propia muerte de tal forma que considera exactamente en todo lo que se predijo y todos los datos exactos que rodearon la crucifixión? Increíble, ¿no? Pero de eso se trata el devocional del día de hoy. Para cualquier persona que tenga un mínimo de razonamiento y de inteligencia, las estadísticas, el estudio de las evidencias, yo creo que debería ser suficiente para aceptar la divinidad de Jesús. Pero bueno, ustedes saben que cuando uno no quiere creer, ninguna evidencia es suficiente. Recuerden esto siempre: Dios en su soberanía hizo predicciones. ¿Y la hizo cómo? Por medio de los profetas, de aquellos hombres que escribieron y nos dejaron la Biblia. En Lucas capítulo 24, en los versos 44 al 45 nos dice de la siguiente manera: y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Él les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. O sea que este texto que enseña que el Espíritu Santo fue muy claro
y vino a decirnos que las profecías del Hijo de Dios se iban a cumplir porque sencillamente Él es Dios. Dice que entonces Él les abrió la mente. Y déjeme decirle que sin una iluminación del Espíritu Santo no se puede entender la revelación de Dios. Entonces hay un sinnúmero de profecías acerca de la persona de Jesús. Y vamos a mencionarlas porque yo creo que es un estudio muy interesante que nosotros podemos ver y comprobar porque Jesús es Dios y cómo vino a encajar perfectamente en el tiempo señalado según las Escrituras. Empecemos con algunas de esas profecías. Por ejemplo, se dice que Cristo nacería en Belén. Si usted lee Miqueas en el capítulo 5, en el versículo 2, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Profetizado estaba por Miqueas que el Señor iba a nacer en Belén. Cuando se dan los hechos, acuérdese que José y María vivían en Nazaret. Hubo muchas situaciones que llevaron a que ellos terminen en Belén. Entre unas que lo mencionamos en los versículos y en los devocionales que hemos venido conversando en estos días, es que a María le toca salir porque está presionada. Eso de aparecer en embarazo sin estar casada, eso fue un gran problema para ellos desde lo personal, familiar, social, religioso. Y ella le tocó prácticamente salir. Y se suma a eso que en el tiempo en que José y María estaban con el embarazo de Jesús, dice que se promulgó un censo, y el censo era que todos los que habían nacido en un lugar debían ir y registrarse. Como la familia de José era de Belén, entonces pues a él le tocaba ir a empadronarse en esa ciudad. Y todos los hechos dieron para que José y María llegaran a Belén, y en Belén fue donde se produjo el nacimiento del Señor Jesús. Si ven todos los hechos, por eso les decía ahora al comenzar que prácticamente hay profecías que sería imposible desde el punto de vista humano que todo se diera con tal exactitud para que se cumpliera. Pero exactamente eso fue lo que pasó, y por eso queremos traer estos relatos a este devocional para que veamos cómo la venida del Señor Jesús realmente está rodeada de cosas sobrenaturales. Entonces, ¿dónde está? La profecía está en Miqueas 5, y si usted quiere anotar el cumplimiento, está en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6, o en Lucas 2, del 1 al 20, que son los pasajes que registran el nacimiento del Señor Jesús exactamente en la ciudad de Belén. Otro tema, interesantísimo por cierto, es que la profecía decía que Cristo nacería de una virgen. Y eso lo dice Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14. Miremos qué dice este texto de la Escritura. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Habla de una virgen. Hemos hablado la manera como Dios escogió a María, la característica que había en la vida de esta gran mujer que fue escogida y elegida por Dios, y la profecía lo decía. Ahora, si usted lee Mateo, otra vez, los dos pasajes que hablan del nacimiento, tanto Mateo como Lucas en los capítulos 1 registran que un ángel del Señor se aparece a una joven que está desposada, pero que no se ha unido con su esposo, y le anuncia que ella va a ser la madre del Salvador del mundo. Sí, estaba anunciado y se cumple. Ahora, me encanta, hay un pasaje y yo se los quiero recomendar, pues yo por razones de tiempo pues no puedo demorarme mucho, pero si ustedes quieren deleitarse en estudiar un pasaje que les enseña acerca de lo que sería la profecía del Señor Jesús, acuérdense que estamos en Isaías, pero vamos a pasar del capítulo 7 donde estamos leyendo al capítulo
53. Si usted lee en Isaías 53, este es uno de los pasajes más reconocidos de la Biblia. Es más, desde el capítulo 52, un capítulo antes, desde el versículo 13 se habla de los sufrimientos del siervo del Señor. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado, será puesto en alto. Y empiezan a hablar de él y empiezan a hablar de su obra de salvación. Me encanta cuando Isaías en el capítulo 53 dice que subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, está hablando de Cristo. Este es un pasaje profético de la obra de Cristo y dice en el 4, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Se los acabo de mencionar. Profetizar que Jesús iba a morir, profetizar que iba a morir en una cruz, profetizar que era el imperio romano el que iba a estar bajo ese evento, que le iban a abrir el costado y que por esa llaga íbamos a ser sanos por Dios. Se necesita toda la milimétrica del mundo para anticipar un evento como esos. Pero como Jesús es Dios, como Él es el que gobierna la eternidad, el tiempo, Él lo sabe todo. Y por eso estas profecías son tan exactas. Jesús viene y viene a morir en la cruz. Su destino es la cruz. Y así lo plantea la Biblia cuando usted lee en Mateo 26 acerca de cómo fue crucificado Jesús. Como les acabo de mencionar, fue crucificado en el tiempo del Imperio Romano, que tenía como la muerte más vil, era la muerte en una cruz, que incluía una serie de azotes, de laceraciones, que además de eso tenía que cargar la cruz por un tiempo, que además de eso tenía un tiempo de estar subido en la cruz, de la manera como lo clavaban en sus manos, en sus pies, cómo le colocaban todos los elementos. O sea, todo lo cumplió Jesús. ¿De quién estamos hablando en la venida de este Mesías al mundo? Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de alguien que realmente todo, absolutamente todo, fue cazando en el tiempo, como fichas exactas de un gran rompecabezas. Uno a uno se iban cumpliendo los eventos y cada cosa que pasaba. Recuerden, Dios tiene dominio sobre todo. Aquí no hay nada que sea casualidad. La Biblia dice que Cristo, o sea, hay una profecía, si usted lee el Salmo 41:9, la profecía decía que Cristo iba a ser traicionado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue Cristo traicionado o no? Leamos el texto del Salmo 41 y miremos lo que dice este texto de la Escritura. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El salmista está hablando de ser traicionado por alguien muy cercano, con alguien que comió pan con él. Y este no deja de ser un texto profético. ¿Quién traicionó a Jesús? Si no fue Judas, el que había estado con él en la última cena, el que había compartido con él en sus días de discípulo, donde fue con Jesús a muchas partes y compartió muchos eventos significativos. Otra vez, si usted quiere conocer profecías, la Biblia está llena de salmos, a los que la Biblia llama salmos mesiánicos. Y los salmos mesiánicos, todos tienen que ver con eso. Por ejemplo, si usted lee el Salmo 22, el Salmo 22 es un salmo igual, muy representativo, porque ahí habla de que Cristo será burlado y provocado en los versículos 7 y 8. El mismo Salmo, en los versículos 14 al 17, muestra y profetiza cómo Cristo moriría crucificado. En ese Salmo 22, en el verso 18, dice que echarían suertes por los vestidos de Cristo. O sea,
nos da unos detalles espectaculares. Y yo lo invitaría a usted a que mirando en los Salmos descubra todas esas profecías. Hay cientos de profecías que hablaron acerca de la venida de Jesús y que terminan diciéndonos a nosotros que este evento del nacimiento de Cristo en un pesebre en la ciudad de Belén fue un evento planeado por el Dios de la Biblia y que este Dios simplemente dejó que este evento se cumpliera para que viniera a cumplir la tarea de salvación y redención para toda la humanidad. Así que como cristianos y como hijos de Dios, cuando leemos todas las profecías que hay acerca de la venida de Jesús, simplemente nos sentimos felices y complacidos de tener un Dios que tiene el control de todo y donde todo realmente está cumpliendo los planes y propósitos eternos que Él tiene con cada uno de nosotros. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 354 en su agenda y usted va a leer Deuteronomio en el capítulo 32. ¿A quién guardó Dios como a la niña de sus ojos? Va a disfrutar mucho este capítulo. Llene cada una de las respuestas y deje que Dios hable a su corazón. Padre, gracias. Jesús no es otra cosa sino el cumplimiento de todas esas bellas profecías de amor que tú tuviste por tu pueblo. Jesús no es otra cosa sino el Dios que puede coordinar todo y absolutamente todo lo puede anunciar en el tiempo sin que haya la más mínima equivocación. Gracias por este día, gracias por cada oyente de Maná. Oro para que cada día tu palabra nos enseñe a estar delante de tu presencia, a amar tus caminos y a permanecer cada día delante de ti. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.